Hola hermanos, les quería compartir una porción de la palabra de un tema tan importante como es el pecado, ¿no? Que si bien uno no tiene que tener la práctica de pecar, pero nunca vamos a dejar de pecar. Si bien, si mal no recuerdo, creo que en Eclesiastés, ya les voy a decir, en Eclesiastés, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7, como para empezar una introducción de este devocional. Eh, no recuerdo qué capítulo es, qué versículo es. Eh, Creo que este es 12. Bueno, no recuerdo exactamente el capítulo, el versículo, pero Eclesiastés, Salomón dice, no hay hombre que haga el bien y no peque. Eh, la Biblia dice en 1 de Juan que siempre vamos a pecar. ¿Sí? Pero acá lo va a enseñar este capítulo que hace una fuerte hincapié en el pecado de Romanos, que la gracia es más grande que el pecado. ¿Sí? Pero dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, como diciendo, vamos a pecar para que Dios nos siga perdonando y haciendo lo que se nos cante con nuestra vida, como me pasaba antes a mí. No. Efesios también dice, despojado del viejo hombre, sacate la ropa del pecado y ponete la del viejo hombre. Nueva criatura somos en Cristo del momento que recibimos a Cristo. Pero también se puede manchar un poco con el pecado. Entonces dice Romanos 6.1, este libro de Romanos que habla, este capítulo hace una fuerte hincapié en el pecado y bueno, habla de la ley, de la justicia de Dios. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como diciendo, bueno, hagamos lo que quiera, pequemos, nos droguemos, salgamos de joda, forniquemos con mujeres y total la gracia de Dios va a abundar, va a abundar, va a abundar. No, en ninguna manera, dice Pablo, el versículo 2, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Morir al pecado, o sea, no practicar, no tener la práctica de pecar, como la tenía antes yo, y gracias a Dios ahora estoy mucho mejor. Dios ha trabajado mucho en mi vida. O sea, no debemos vivir en el pecado. Podemos, el pecado para el cristiano tiene que ser un accidente. ¿Sí? Sea que te drogaste, que saliste, que tomaste, lo que sea, tiene que ser un accidente, no una práctica. ¿O no sabéis que todos los que hemos bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Cuando nosotros creímos en Cristo, ¿sí? Fuimos bautizados en aquella muerte vicaria de Cristo, en la muerte de la cruz. Fuimos hechos nuevas criaturas. Dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Se hace una pregunta. Fuimos sepultados, pasamos de la vieja vida a la nueva vida. Y a algunos les costó más y a otros menos. Mira, a mí me costó 15 años. No me costó 2 meses como muchos que por ahí llegan y dejan todo en un segundo. No, hay personas que fueron transformadas en un segundo, hay personas que les costó un mes, hay personas que un año, dos y así. Y hay personas que Dios sigue trabajando en sus vidas. ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? No que no vamos a pecar, sino sepultar el pecado, no tener la práctica de pecar. Podemos caer, sí, podemos pecar, sí, pero sepultarlo, sí, sepultarlo, sí, juntamente con Él, juntamente con Cristo, que es el único camino, ¿no? Juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Una nueva vida que nos quiere dar Cristo. Y en muchas iglesias se predica prosperidad, materiales, que te van a dar auto, casa, que lo único que le falta a esas iglesias, que conozco algunas bien, que fui, que lleguen los pastores y le tiren plata, ¿sí? Esta nueva vida, yo no soy de los que piensa que Dios va a hacer a un millonario, a un cristiano millonario. Sí, hay cristianos millonarios, pero ¿qué hacen esos cristianos millonarios? Esos cristianos millonarios ayudan a la gente, donan, hacen escuelas, hacen institutos bíblicos, ayudan, ¿sí? Y no se deleitan con su plata para usarla para el pecado, ¿sí? Entonces esta nueva vida se refiere a que los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas, la mansedumbre, la paz, la bondad, la paciencia, el amor, la templanza, los frutos se vayan manifestando, tengamos una vida, como veíamos en la escuela bíblica con mi amigo Ramón Pereira, tengamos sumisión, tengamos autoridad de parte de Dios, tengamos obediencia. No, nunca vamos a estar obedeciendo al 100%, ¿sí? Pero que tengamos obediencia. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Fuimos plantados en su muerte, morimos a nosotros mismos. Así también lo seremos cuando seamos arrebatados de la resurrección. Cuando nosotros vamos al cielo, cuando sea el día del rapto, del arrebatamiento, como lo quieren llamar, así también lo seremos en su resurrección. Nosotros ya no vamos a tener un cuerpo de pecado. Ya no va a haber más lágrimas, más lloro, más llanto, más sufrimiento, más tristeza, más dolor. Seremos perfectos, seremos un cuerpo glorificado, seremos como los ángeles, seremos perfectos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Mirad lo que dice, sabiendo esto, hay una coma, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Debemos estar crucificados a las 24 horas. Debemos hacer un esfuerzo, un sacrificio en estudiar la Biblia, no solo minutos y minutos, sino si tienes 2, 3, 4 horas de tiempo, hacerlo, ¿sí? No solo para preparar sermones, para preparar estudios, sino para conocer a Dios, porque ahora yo leo esto y Dios me está hablando de vuelta. Un maestro enseña, ¿sí? Pero un maestro también tiene que ser enseñado a la misma vez que está enseñando, ¿se entiende? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más, que no sea nuestro amo. Podemos decirle, bueno, como le dije, podemos caer. Es imposible que un cristiano no peque, pero que no sirvamos más a ese pecado que moraba en nosotros, como yo, que le daba riendas sueltas al pecado todo el tiempo y no le importaba, o quizás no encontraba la forma de salir, ¿sí? Porque Él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fuimos justificados, fuimos perdonados, fuimos renovados por la sangre de Cristo, ¿sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, o sea, si morimos en Cristo siendo cristianos, vamos a vivir con Él en el cielo, con Él, con el Padre, con Dios, con Cristo, con Dios y todas las personas y todos los ángeles que estén en el cielo. Creemos que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo fue resucitado de los muertos y ya no muere. Hay gente que cree que dice, Dios está muerto. Dios no vive, porque Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién lo creó a Dios? Bueno, hay una explicación para eso, ¿sí? La muerte ya no se enseña más de Él. Él murió, nació y murió, resucitó y ya está. Él es un ser, no sé, incorpóreo, ¿sí? O sea, Dios no es humano. Dios es espíritu, no es humano.
Cuando estemos en el cielo lo veremos y sabemos cómo Él. Mientras tanto tenemos que obedecer acá en la tierra. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas. Mas en cuanto vive para Dios, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir, no, vivir. Vivir esa vida cristiana, en sujeción, en obediencia, en sumisión, como estamos viendo en la escuela bíblica. Para Dios vive. Hay misioneros que se van al África, están muchos años o muchos meses, mucho tiempo predicando, ¿sí? Y los matan. Y esa gente tiene que dejar familias e hijos. Nosotros estamos cómodos sentados en la iglesia, ¿sí? Para Dios vive, vivamos para Él. Y no quiere decir que estemos las 24 horas leyendo la Biblia o afuera predicando o viajando, sino que prediquemos, que por ahí es complicado acá cuando dice para Dios vive ir a un asado, ¿no? Y hablar de Cristo. Me pasó que mi cumpleaños me junté y todos hablando cualquier cosa. Y un hermano, que quizás me vea, me vio un hermano y decía: Ignacio, yo quería compartir el Evangelio y no podía. Sí. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Al pecado murió una vez para todas, hay que morir. No hay que morir, hay que decir, no hay que tener la práctica del pecado. Sí, podemos pecar, obviamente, pero no tener esa práctica que teníamos antes, cuando no conocíamos a Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Consideremos muertos al pecado. Podemos pecar, pero consideremos muertos. Tratemos cada día de santificarnos, de decirle a Dios: trabaja. Yo siempre me levanto y digo: Padre, quiero que sigas trabajando en mi vida, quiero que saques, que pulas aquellas cosas, que sigas haciendo aquellas cosas que en mi vida no están bien, ¿sí? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira lo que dice el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Podemos fallar, pero que no reine, que no sea un hábito como lo era antes. ¿Sí? De modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y de concupiscencia, por ejemplo, puede entrar el tema de lujuria. ¿Sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, la iniquidad, el dolor que causa, que ese dolor que cuando nosotros pecamos nos tiene que causar dolor, nos tiene que causar cierta aflicción, cierto dolor, cierto quebrantamiento, ¿no? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestros miembros sean instrumentos, sabiendo que nosotros hemos sido justificados y perdonados. En mis devocionales, bueno, es como un estudio, ¿no?, que estoy haciendo. Se va a hacer así 13, 15 minutos. Y bueno, voy a ver si el año que viene predico. Me estaba diciendo un hermano que no predicar todo un libro, enseñar todo un libro, sino predicar, por ejemplo, la cena, el Evangelio de Cristo. Y esto es un capítulo muy, muy bueno para predicar la cena. ¿Sí? ¿Sí? Porque la gente abre los ojos, por ahí un hermano que está en pecado y esas cosas. Espero que les haya gustado. Les mando un beso a todos.